Anímanos, ven, transfórmanos, Señor, con tu poder y gloria. Señor, queremos darnos en gratitud a ti. Ven, consuélanos, Señor, concédenos tu dulce paz. Danos tu poder para obedecer y amarte por tu sacrificio. Señor, queremos en gratitud a ti. Observa nuestro corazón, ven y Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10. Isaías capítulo 41 versículo 10. Dice la palabra del Señor: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oramos. Querido Dios y Padre, alabado sea tu santo y bendito nombre, desde ahora y para siempre. Te agradecemos por esta semana que ha pasado. Gracias Dios por tus cuidados, gracias Dios por tu compañía constante. En esta hora te agradecemos porque el Espíritu Santo puede venir a nuestra vida para enseñarnos, para capacitarnos, para recibir tu verdad. Y rogamos para que sea una realidad en nuestra vida la promesa del Espíritu Santo en este momento. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Doy gloria a Dios porque nuevamente el Señor nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Y es mi deseo que, como lo escuchábamos en el himno al iniciar, el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas, pueda venir a inspirarnos, pueda venir a transformarnos, pueda venir a consolarnos, pueda venir a traernos esperanza y a cada día enseñarnos las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Doy gloria a Dios porque nos permite estudiar las preciosas promesas de Dios, aquellas que se encuentran contenidas en su palabra. Y el día de hoy estudiaremos una promesa más que puede llenarnos de aliento y de seguridad. El Señor Jesús ha prometido acompañarnos siempre. Alabado sea su santo nombre. Hay un himno que dice: a cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor,
Mas si Él me guía, no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré. Y esa es la preciosa promesa que el día de hoy vamos a estudiar. El Señor ha prometido su presencia divina a nuestro lado en todo momento. Y si el Señor Jesús viene a nuestro lado, nada tenemos que temer. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, y vamos a leer el versículo número 20. Dice la palabra de Dios: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí en Mateo 28 encontramos la gran comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos antes de Él ascender al cielo. Desde el versículo 18 al versículo 20, el Señor Jesús les dice a sus discípulos que gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario y a que salió vencedor, el Señor le dio toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora les dice a sus discípulos que al realizar esta gran misión de predicar el Evangelio a todo el mundo conocido, Él estaría a su lado en todo momento. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que estuvieran ellos, a donde quiera que ellos fueran, con quienes ellos estuvieran, el Señor Jesús estaría a su lado. Por más difícil que fuera la vida que tuvieran que enfrentar los discípulos, la compañía constante del Señor estaría a su lado. Si nosotros vemos la vida de los discípulos del Señor Jesucristo, no fue una vida nada fácil. Después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos y entonces ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que sus discípulos, muchos de ellos, por no decir que todos, fueron asesinados. Tuvieron que pasar por pruebas y por dificultades. En Hechos capítulo 12 encontramos que Santiago, el hermano de Juan, fue atravesado por una espada. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pedro, nos damos cuenta que él también fue crucificado. Lo único fue que al crucificar al apóstol Pedro, él dijo que él no era digno de morir como su maestro, y entonces pidió que fuera crucificado con la cabeza hacia abajo. Cuando vemos la vida del apóstol Juan, nos damos cuenta que fue llevado ante los tribunales y que fue llevado a una caldera de aceite hirviendo y fue echado allí. Pero el Señor lo protegió, resguardó la vida de su siervo y entonces fue desterrado a la isla de Patmos, y allí fue donde escribe el apóstol Juan el libro de Apocalipsis. No fue nada fácil la vida de los discípulos del Señor. Y si vemos la vida del apóstol Pablo, después de predicar y de crear muchas iglesias y de compartir la palabra de Dios, el apóstol Pablo allí en Roma fue decapitado. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que tuvieron que soportar todos sus discípulos, ellos tuvieron la certeza y la compañía del Señor Jesucristo. Tuvieron la certeza de que el Señor Jesús estaba cumpliendo con la promesa que les había hecho antes de él partir hacia el cielo. David era un joven que le gustaba predicar, pero no era muy bueno para ello. Un día comenzó a preparar su sermón, estaba listo para salir al púlpito, y cuando salió allá al púlpito y se paró enfrente de su audiencia, se le olvidó por completo todo el sermón. Y las únicas palabras que salieron de su boca fueron: amigos, he olvidado mi sermón. Dicen las personas que David no era un hombre elocuente, sus palabras eran pesadas y sus mensajes no era que llamaran mucho la atención. David conoció a un misionero llamado Robert Moffat, y este
le dijo, después de que hubiesen hecho una gran amistad, que tal vez Dios no quería que él fuera predicador, sino que fuera médico. Pero David no era un hombre que se diera por vencido, así que siguió preparándose para convertirse en predicador, pero también se convirtió en médico. Y fue gracias a la influencia de Robert Moffat en la vida de David que David decidió ser misionero. Un día estaba listo para irse a la China a cumplir con su misión, pero allí en China no se podía ingresar debido a la situación que estaba viviendo el país. Así que David le dijo a Robert, Robert, ¿qué te parecería ir al África? La respuesta de Robert llenó de emoción a David. Robert le respondió, en ocasiones he visto al amanecer el humo que sale de miles de aldeas a donde ningún misionero ha ido. Esa respuesta llenó de alegría y confirmó la decisión de que David Livingstone debía ir al África. Pidió a la Sociedad de Misiones de Londres que fuera enviado al África, y el 8 de diciembre de 1840, David Livingstone, a los 28 años de edad, fue enviado como misionero al África. Desde que llegó allí no fue nada fácil su estadía. Dice la historia que David sufrió constantes ataques de fiebre. Una vez estuvo enfermo de malaria y una vez casi que fue destrozado por un gran león, a no ser por un nativo que intervino. ¿Qué fue lo que sostuvo a David Livingstone en medio de tantas penurias? La respuesta a esa pregunta la dio el mismo David, 16 años después de que había estado allí en el África, en la Universidad de Glasgow, donde estuvo dando una conferencia. Dijo David, para poder mantenerme en pie a pesar de las penalidades y a pesar de estar en un lugar donde la gente casi que no me entendía y yo no entendía su idioma, fue la promesa del Señor Jesucristo que dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido amigo y querida amiga, esa también es la promesa que el Señor Jesús le hace a usted y a mí en este momento. No importa dónde esté usted, no importa dónde se encuentre, no importa hacia dónde usted vaya. La promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso debemos tener una gran seguridad en que esa promesa que el Señor Jesús ha hecho se ha cumplido y se cumplirá en su vida y en mi vida. Quiero que me acompañen ahora a Éxodo, capítulo número 3, versículo número 11 y versículo número 12. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Dios llamó a Moisés para que liberara, para que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto, le prometió que su compañía, que su presencia sería constante en todo su peregrinaje, en toda su vida. Moisés al principio no quería cumplir con esa misión, pero Dios le dijo y le prometió que estaría todos los días a su lado. Yo estaré contigo, dijo el Señor. Yo estaré contigo, le dice el Señor a usted y me dice el Señor a mí. Y cuando vamos a la palabra de Dios, descubrimos que Dios cumplió esa promesa especial en la vida de Moisés y en la vida de su pueblo. Vamos a Éxodo, capítulo número 13, versículo 21 y 22. El Señor siempre estuvo al lado de su pueblo. Éxodo 13, versículo 21 y 22. Jehová iba delante de ellos
de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios nunca se apartó de su pueblo. Cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto por medio del desierto, el Señor le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Y dice la palabra de Dios que el Señor estaba como una columna de nube durante el día para protegerlos del inclemente sol del desierto, y durante la noche estaba como una columna de fuego, allí dándoles calor en medio de las heladas en el desierto. El Señor cumplió su promesa en la vida de Moisés y en la vida del pueblo. Y así como el Señor cumplió esa promesa en todas esas personas allí, el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estará a nuestro lado, protegiéndonos, cuidándonos, guiándonos, dándonos lo que necesitamos. Dios es fiel a su promesa. Dios cumplirá todo lo que ha dicho en su santa palabra. No tenemos nada que temer porque Dios está a nuestro lado. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, cuando Moisés ya está a punto de morir, Dios le había dicho a Moisés que por su desobediencia no entraría a la tierra prometida. Ahora Moisés dejaría de ser ese líder y vendría Josué a liderar el pueblo de Dios. Josué había estado al lado de Moisés durante mucho tiempo. Y al ver que el pueblo era rebelde, de dura cerviz, un pueblo que no obedecía a Dios, entonces Josué siente temor. Pero Dios le dice a Josué: yo estaré contigo, no te desampararé, no temas. No importa las situaciones que tendrían que afrontar, el Señor estaría al lado de Josué. Y si el Señor está también a nuestro lado, ¿de quién nosotros podemos temer? Vamos al libro de Hebreos, capítulo número 13, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor le prometió a Josué su presencia constante, su compañía, y Josué no tenía nada que temer. Yo no sé cuál es la situación por la que usted está atravesando en este momento. Si es financiera, si es una prueba de finanzas, económica, o si es una prueba en su hogar, o si es una prueba en su familia, o si es una prueba en su salud. No sé cuál será su prueba o dificultad en esta hora. Lo único que yo sí sé es que el Señor ha prometido en su palabra para su vida y para mi vida que estará a nuestro lado, que nos acompañará y que nos guiará por el mejor camino. Y si usted y yo tenemos la certeza de que el Señor está a nuestro lado, dice la palabra de Dios, no debemos temer con lo que el hombre pueda hacernos a nosotros. Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Cuando vamos a Josué, capítulo número 1, versículo 9, ya después de que Moisés no estaba en esta tierra, ya había muerto,
Entonces Dios le hace una vez más la promesa a Josué. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nuevamente el Señor le hace la promesa a Josué de que estará con él a donde quiera que vaya, a donde quiera que fuera. Y esa promesa fue una realidad en la vida de Josué. Josué vio cumplir esa promesa en su vida, en la vida de su familia y en la vida del pueblo de Dios. También para nosotros hoy es esa promesa preciosa. El Señor estará siempre a nuestro lado. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo número 22. Dice el Señor: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Alabado sea su santo y bendito nombre. Nuevamente el Señor prometiéndole a su pueblo que estará con ellos, que estará a su lado, que nunca lo desamparará, siempre estará ahí a su lado. Salmos capítulo 46, versículo número 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora el salmista dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Eso es seguridad, eso es certeza de que Dios está a nuestro lado y de que Dios cumple su promesa en nuestra vida. No tenemos nada que temer, querido amigo, querida amiga. El Señor lo ha prometido en su palabra. Su presencia nos acompañará, su presencia nos sostendrá, su presencia estará a nuestro lado para que podamos salir victoriosos, para que tengamos certeza de su compañía constante. Dios también nos ha prometido su presencia en los momentos de la prueba. Salmos capítulo número 40, versículo 17. Dice la palabra del Señor: aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Cuando nosotros estemos pasando por la aflicción, cuando nosotros estemos pasando por la prueba, cuando nosotros pasemos por la dificultad, el Señor ha prometido que estará a nuestro lado. Y dice el salmista allí que cuando usted y yo estemos afligidos y menesterosos, Jehová pensará en mí. Usted y yo estamos en los pensamientos de Dios. Si usted está pasando por la prueba en esta hora, tenga la certeza, porque lo ha dicho la palabra de Dios, que su situación, que usted está en los pensamientos de Dios. Y si estamos en los pensamientos de Dios, no hay nada que temer. Dios está a nuestro lado y Él desea lo mejor para nuestra vida. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3 es una de las promesas que a mí me gusta de la palabra de Dios. Porque aún en los momentos de dificultad y de prueba, Dios ha prometido que estará con nosotros. Dice la palabra de Dios: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En los momentos de desesperación, el Señor conoce esa situación. En los momentos de angustia, Dios sabe cuál es la situación que usted está pasando en esta hora. Cuando pase por el fuego de la prueba, dice la palabra de Dios, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti, porque Dios está a nuestro lado. Si usted está pasando por una lucha, si usted está pasando por una prueba, tenga la certeza de que el Señor camina a su lado. Hace unos días nos escribió una amiga y nos decía que estaba feliz escuchando la palabra de Dios y sobre todo que las alabanzas que escuchaba cuando iniciaban nuestros temas, cuando iniciamos los estudios de la Biblia, esas alabanzas llenaban de gozo, llenaban de alegría su vida, aún en medio de su profundo dolor. Y yo sé que esta dama está viendo el tema en el día de hoy, y a esta dama yo le digo, el Señor está a su lado, y no porque lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios, porque la promesa de Dios es que cuando pasemos por el fuego de la prueba, Dios estará a nuestro lado. Nada ni nadie podrá arrebatar la presencia de Dios de nuestra vida. Vamos ahora al Salmo, capítulo número 23, versículo número 4. Es un salmo muy conocido, el Salmo del Pastor, y allí en el versículo 4 tiene unas palabras bien especiales para nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos infunde su aliento. Cuando usted y yo pasemos por el valle de la prueba, cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor nos da seguridad. El Señor nos da fortaleza. El Señor va a ir dándonos su mano poderosa para que nosotros podamos salir vencedores. Y la seguridad de su presencia nos llena de aliento y nos llena de esperanza. Ahora vamos a Isaías, capítulo número 41. Versículo número 10, que fue el texto que leímos cuando iniciamos nuestro tema. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. El topo es un roedor que, sin que la gente se dé cuenta, destroza las raíces de los árboles, causando muchos estragos. Cuando la gente se da cuenta, ya es realmente demasiado tarde. Atraparlos es realmente un desafío, porque el topo no hace un solo túnel debajo de la tierra, sino que hace innumerables túneles debajo de la tierra. Y cuando la gente los va a atrapar, pues tiene muchas vías de escape, y así es difícil acabar con este roedor. Sin embargo, las personas descubrieron la forma de ahuyentar a estos roedores. Los topos no pueden ver muy bien, pero sí tienen un oído bien desarrollado, muy sensible. Así que las personas colocan un instrumento en la boca de un túnel, y desde ese instrumento emiten un sonido algo parecido, así como una sierra eléctrica. El topo, que no puede ver muy bien, pero comienza a escuchar ese ruido, piensa que todo su mundo se le viene encima, y es de esa forma que él sale de allí, de esos túneles, y huye de ese lugar. ¿Cuál es realmente la tragedia del topo? La tragedia del topo es que él no puede ver. Porque si el topo pudiese ver, se daría cuenta de que no hay motivos por los cuales correr. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es posible que en estos momentos la prueba pueda ser muy difícil para su vida. Sin embargo, aunque usted y yo no podamos ver al Señor, el Señor está ahí a nuestro lado. Aunque usted y yo no podemos ver al Señor que está aquí con nosotros, podemos tener la certeza de la promesa, porque lo dice la palabra de Dios, que el Señor
camina siempre con nosotros, que el Señor está ahí a nuestro lado. Por eso debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que lo podamos ver por medio de la fe. Que el Señor ponga en nuestros ojos el colirio del Espíritu Santo para que podamos ver al Señor caminar siempre a nuestro lado. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. Vamos ahora a Isaías 49, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Es posible que todas las personas se olviden de usted y se olviden de mí. Es posible que nuestros familiares se olviden de nosotros. Es posible que nuestros amigos, que nuestros conocidos se olviden de nosotros, se alejen de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que aunque todas esas personas se olviden de nosotros, el Señor nunca se olvidará de nosotros. El Señor nunca nos olvida. Y dice la palabra de Dios, porque en sus manos nos lleva allí esculpidos. El Señor Jesús pagó un precio muy alto por su salvación y por la mía. Y es gracias a ese sacrificio y es gracias a ese gran amor que el Señor tiene por usted y por mí, que el Señor nunca nos abandona, que el Señor nunca nos olvida. Tal vez usted haya experimentado el olvido de sus familiares. Tal vez usted haya experimentado el olvido de sus amigos, de sus compañeros, de sus hermanos de iglesia, de todas estas personas que son allegados suyos. Pero tenga la seguridad que el Señor nunca lo ha olvidado, nunca la ha olvidado. La promesa dice que Él nos lleva allí en sus manos esculpidos. Por eso debemos tener certeza en la promesa de nuestro Dios. Salmos capítulo 121, versículo 5 y versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Versículo 7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios vigilará, Dios lo cuidará, Dios lo guardará. A donde quiera que usted vaya, el Señor está a su lado. Donde quiera que usted esté, el Señor lo protegerá. El Señor preservará nuestras idas y nuestras venidas. El Señor preservará nuestra salida como nuestra entrada. La promesa de Dios es que el Señor nunca nos abandona. El Señor siempre está ahí a nuestro lado. El Señor siempre atiende a nuestro llamado. Cuando usted y yo salimos de nuestra casa, debemos pedir la compañía de nuestro Dios. Cuando nosotros vayamos a hacer cualquier otra actividad, pedir al Señor que esté con nosotros. Y si nosotros tenemos la seguridad y si nosotros tenemos la certeza de la compañía del Señor, estamos en las mejores manos, estamos completamente seguros al saber que el Señor viene ahí con nosotros. Siempre que yo salgo de mi casa, tengo esa seguridad, esa certeza. Y le pido al Señor que venga a mi lado, que venga allí junto a mí, a donde quiera que voy, para tener seguridad, para tener confianza, para saber que también me debo conducir como el Señor quiere, porque el Señor va allí a mi lado. Esa es la promesa preciosa que el Señor ha hecho en su palabra, y por eso nosotros no tenemos nada que temer. El Señor nos acompaña en todo momento y estará allí para cuidarnos, estará allí para acompañarnos y sobre todo para que su presencia colme nuestros corazones. Hay una tribu nativa de Norteamérica, los indios Cherokee,
que tienen un rito muy particular para pasar de la adolescencia a la vida adulta. Cuando el joven desea realizar esa transición, tiene que solicitarlo a su padre. El padre lleva a su hijo a lo más profundo del bosque y estando allí venda sus ojos y él se va. El hijo debe permanecer con los ojos vendados durante toda la noche y al día siguiente, cuando los rayos del sol den sobre su rostro, es en ese momento cuando el joven se puede quitar la venda y en ese momento regresa nuevamente a la tribu. Cuando llega a la tribu, el joven no puede contar nada de lo sucedido allí en el bosque. No puede relatarle a sus amigos la experiencia que él vivió en ese lugar. Si el joven cuenta algo de lo sucedido, tiene que morir. Y así sucede cada vez que un joven quiere pasar de la adolescencia a la vida adulta. El joven solicita eso a su padre. El padre lleva a su hijo a lo más profundo del bosque y allí venda sus ojos. El joven se sienta sobre un tronco. De manera valerosa comienza a escuchar el ruido del viento, cómo pasa. Comienza a escuchar las hojas. Comienza quizá a escuchar el sonido de las bestias, de los lobos, de todos estos animales que pueden causarle algún daño. El joven no puede gritar. El joven no puede dar voces de auxilio. Tiene que mantenerse allí valientemente hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando los rayos del sol dan sobre el rostro del joven, el joven se quita la venda de sus ojos. Y es allí cuando el joven se da cuenta que a un lado está sentado allí su padre. Su padre estuvo con él durante toda la noche. Su padre nunca lo abandonó. A pesar de la situación que este joven estaba viviendo allí, su padre siempre se mantuvo a su lado. Su padre nunca lo abandonó en medio de esa gran prueba. Asimismo, nuestro Padre Celestial está a nuestro lado. Y a pesar de que nosotros no podamos escuchar su voz, a pesar de que nosotros no sintamos su presencia, el Señor está ahí siempre a nuestro lado, cuidándonos, protegiéndonos, fortaleciéndonos y acompañándonos aún en nuestras pruebas más difíciles. Querido amigo y querida amiga, el Señor Jesús ha prometido estar siempre a nuestro lado. El Señor Jesús ha prometido acompañarnos en todo momento. ¿Le gustaría decirle en esta hora al Señor que la acompañe en el momento de prueba y de dificultad que está atravesando en esta hora? ¿Le gustaría decirle a Dios que despliegue toda su presencia sobre usted y a donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre, usted pueda sentir la presencia de Dios Todopoderoso? Le invito para que en este momento hagamos una oración y pidámosle al Señor que nos acompañe. Pidámosle al Señor que nos dé la certeza de su divina presencia. Y aun si usted y yo estamos pasando en esta hora por el momento de la prueba, por el fuego de la prueba, pidámosle a Dios que nos fortalezca y que nos ayude a sentir su divina presencia a nuestro lado. Le invito para que oremos. Querido Dios y Padre, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias una vez más por las promesas preciosas que se encuentran en tu palabra. Gracias por la promesa preciosa de que tú nos acompañas siempre. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de prueba, en la tristeza, en la angustia, en la alegría, tú estás allí acompañándonos. Danos la seguridad de que tú estás con nosotros en este momento. Danos la certeza de tu compañía constante. Permite, Dios, que también nosotros pidamos tu dirección y compañía en todo momento. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por nuestros amigos y amigas que nos ven. Gracias por estar siempre con nosotros.
Gracias por tu divina presencia. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.